Vista, dice así la palabra de nuestro Dios: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Le invito a inclinar su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te hemos exaltado, te hemos glorificado, y ahora disponemos este tiempo para que tú nos ministres, que hables a nuestras vidas. Te pido por tu pueblo que atenderá el mensaje, que abras nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento a tu palabra. Dame de tu gracia para predicar tu palabra y hacerlo con responsabilidad. Ayúdame, Señor, de no violentarla, sino hacerlo con reverencia y temor, Padre. Me encomiendo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar si es tan amable? Me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios. Es el mejor lugar en el cual podemos estar cada uno de nosotros en esta hora. El tema, hermanos, riesgos con diligencia. Riesgos con diligencia. En septiembre del año 1955, un grupo de 5 misioneros norteamericanos dieron inicio a un proyecto denominado Operación Auca, con el propósito de llevar el evangelio a los indígenas de la tribu Huaorani en las selvas del Ecuador. Esta tribu, reconocida por su extrema violencia y agresividad, a tal punto que los quichuas les llamaban aucas, que quiere decir salvajes, enemigos salvajes. Muy pocas veces habían tenido contacto con el mundo exterior. Vivían en la edad de piedra, por decirlo así, en pleno siglo XX. Todos los misioneros que habían intentado penetrar en el territorio fueron asesinados por los aucas. A pesar de eso, en el año 1950, Jim Elliot se enteró de la existencia de esta tribu, Huaronis, y en ese momento él recibe una carga en su corazón por predicarle y llevarle el evangelio a esa tribu del Ecuador. Comparte con un amigo de nombre Nate Saint y el misionero Roger, el cual el 6 de octubre del año 1955 comenzaron a sobrevolar por la región de esta tribu en el Ecuador. A través o volando en un pequeño avión, comenzaron a llevar regalos y fotos y las lanzaban desde el avión, e iban cayendo por la región donde estaba la tribu Auca. Les enviaron fotografías. Esta tribu es muy agresiva. Ellos querían tener contacto, y su primer contacto fue mandarles recados, fotografías de la civilización. Después de un tiempo que comienzan a lanzar este primer contacto con las tribus aucas, se instalan en el avión un altavoz y comienzan a mandar mensajes para que ellos comenzaran a reconocer. El 3 de enero del año 1956, los misioneros deciden establecerse en las orillas del río Curaray, a unos 7 kilómetros del asentamiento indígena de esta tribu.
El miércoles y jueves, Nate y Peter, uno de los 5 misioneros, cuando estaban sobrevolando por el territorio Auca, comienzan a hacerles invitación que se acerquen al campamento donde estaban instalados. Por la mañana del día siguiente, 3 Aucas, un hombre y 2 mujeres, a quienes los misioneros reciben con mucho cariño, los reciben ese día y comienzan a compartir lo que ellos traían. No se podían comunicar porque el idioma era muy diferente. El domingo 8 de enero de ese año, Nate, uno de los misioneros que estaba sobrevolando con el avión por esa región, se percata que un grupo de Aucas van en dirección hacia el campamento y le llama a su esposa y le dice: amor, estamos siendo visitados por los Aucas, te llamo más tarde por un radio de larga distancia, te marco por la tarde para reportar cómo nos va con estos indígenas. Cuando llega la tarde, la esposa intenta llamar al campamento sin encontrar ningún resultado. Nunca más contestaron el mensaje. Las 5 esposas de estos hombres misioneros comenzaron a estar inquietadas. Tenían un presentimiento que ya no volverían a ver a sus esposos. El miércoles 11 de enero de ese mismo año, una cuadrilla de rescate comienza a buscar. Tanto ejército norteamericano como ecuatoriano comienzan a rastrear y buscar a los 5 misioneros. Y después de 5 días encontraron lo que temían encontrar: los 5 misioneros asesinados. El mayor tenía 33 años y el menor tenía 28 años. Después de esta noticia, el mundo cristiano se despertó y comenzó a reaccionar de manera inmediata. Y comenzaron muchos a sentir compasión y volver a mandar misioneros a esa tribu Auca. Las 5 viudas se trasladan para Guayaquil y comienzan ellas a entablar un evangelismo por esa tribu Auca. Los que habían asesinado a sus esposos, ahora las viudas con sus hijos viajaban de Estados Unidos a Guayaquil para llevarles el mensaje. 3 años más tarde, una mujer de la tribu Auca va al campamento donde estaban las 5 viudas de estos 5 misioneros con sus hijos. El resultado fue que después de lo acontecido, las 5 viudas trabajaron con las mujeres Aucas. Y lo extraordinario con todo esto es de que Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, con su hija Valerie, predican el evangelio. Tenía 3 años cuando llegó al Ecuador. Trabajando ellos, comenzaron a ganar los Aucas para Cristo. Algo extraordinario. Cuando yo estaba leyendo esta historia, me estremecía. Examinando esto que les acabo de compartir, hermanos, a la distancia en la cual vivimos nosotros, la pregunta que quiero compartir con ustedes: ¿fue correcto que estos 5 hombres expusieran sus vidas de esta manera? ¿Fue correcto que las esposas, sabiendo que sus esposos corrían el riesgo de no volver, les ayudaran y consintieran el hecho de viajar? Si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿qué les hubiéramos aconsejado a esos 5 misioneros? ¿Habrías considerado la posibilidad de ir con ellos, a sabiendas que ir a ese lugar con la gente que te ibas a enfrentar podría traer consecuencias y dejar huérfanos a tus hijos? Estos hombres y mujeres estaban plenamente conscientes de la posibilidad de que ellas quedaran viudas y que sus hijos quedaran huérfanos.
Ellos estaban conscientes las esposas de igual manera. Pero esta introducción que yo les comparto, hermanos, esta mañana, es para poder contestar la siguiente pregunta: ¿cómo poder hacer un balance entre la prudencia y el anhelo de servir a Dios? Una vez más, ¿cómo poder hacer un balance entre la prudencia y el anhelo de servir a Dios? ¿Hasta qué punto debe un cristiano embarcarse en un trabajo, llámese en una empresa o en algún otro lugar? ¿Hasta qué punto debe un cristiano esforzarse por tener un trabajo sin tener ninguna garantía de éxito? Porque eso es lo que Eclesiastés 11 habla. ¿Hasta dónde podemos nosotros tener un balance de lo que es la prudencia y el compromiso? Después de esta introducción real que nos debe de consternar, vamos a iniciar el pasaje, iglesia. Eclesiastés 11, que lo hemos venido revisando en los últimos domingos, llegamos a un pasaje donde Salomón hace referencia de un contraste, pero que nos debe ayudar a nosotros a entender la palabra de Dios. Versículo 2 dice Salomón: reparte a 7, versículo 2, reparte a 7 y a un 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Del versículo 2 al versículo 5, al versículo 6, encontramos una palabra que se repite 4 veces: porque no sabes. Y lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana, hermanos, es de que en la vida nosotros no tenemos la certeza del mañana, ni tampoco del resultado de nuestras decisiones, porque nadie sabe lo que puede pasar después de que nosotros decidimos hacer algo. Después de cada decisión hay muchos riesgos. Dice el versículo 2, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Lo que Salomón quiere hablarnos es decir, nosotros no tenemos la certeza de lo que pasará el día de mañana y qué traerá después de que nosotros tomemos decisiones. Versículo 6, porque por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes. Lo que Dios nos quiere hablar esta mañana es que nosotros no sabemos lo que pasará mañana, lo que vendrá detrás de las decisiones. Pero lo que Dios quiere hablarnos de igual manera es que a pesar de los riesgos que implica tomar decisiones, cada decisión que se tome tiene que hacerse con diligencia. ¿Cómo? A pesar de los riesgos que en la vida implica tomar decisiones, tenemos que hacer y tomar las decisiones con diligencia. En el caso que leímos, habla de la obra misionera. Pero pongámoslo más práctico. El que está estudiando en la universidad, ¿cuántos de los que están aquí en la universidad saben que van a acabar la carrera? No lo sabes, pero ¿qué? Actúa con diligencia. Esfuérzate con todo el compromiso, porque tú no sabes si vas a acabar la carrera y cuando la acabes vas a trabajar de lo que estás estudiando. ¿Quién lo sabe? Nadie sabe. Lo cierto es que cuando tú te embarcas en ese recorrer de hacer las cosas, como no sabemos el futuro, lo que Dios quiere es que en cada riesgo actuemos con diligencia. Versículo 1 fue una introducción, vamos al pasaje. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Lo que este versículo 1 de Eclesiastés 11, lo que habla es que la vida encierra muchos riesgos y oportunidades.
Debido a que la vida no ofrece garantías, debemos de estar preparados. ¿A cuántos de los que estamos aquí tenemos la garantía de que el negocio que emprendamos va a dar resultados? Nadie sabe. Salomón dice, tú no lo sabes, pero si tomas un riesgo tienes que hacerlo con diligencia, porque debes de aprender como cristiano a esperar en Dios, porque Él sí conoce el futuro y Él sí sabe qué va a pasar después de que tú acabes tu carrera. Él sí sabe qué va a pasar después de que tú emprendas tu trabajo. Él sí lo sabe, pero como nosotros no sabemos, Dios nos expone para que aprendamos a confiar en Él. Aunque no sabemos, confiamos en que Él nos guardará. Salomón en este versículo dice, echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué significa eso? Significa que en la vida hay oportunidades, pero que debemos de aprovecharlas, que tenemos que actuar. No podemos limitarnos a la incertidumbre que encierra el pensar en el futuro. Dice el texto, echa tu pan sobre las aguas. Si tienes una oportunidad, tú tienes que orar y buscar a Dios y confiar que Él hará. Pero si tú no te mueves, nunca sabrás si tú podrás alcanzarlo. Porque Salomón dice, si nos ponemos nosotros a meditar y reflexionar de una garantía en el futuro, nunca vas a hacer nada. Porque el que no siembra, no cosecha. El que no se enfrenta a la incertidumbre de hacer algo, nunca alcanzará o nunca sabrá. Mientras estudiaba esto, me acordaba hace 7 años, cuando con el ministerio veníamos para acá, a San Andrés Timilco. ¿Quién del ministerio sabía que después de 7 años estaríamos aquí? No lo sabíamos. ¿Pero qué hicimos? Echamos el pan sobre las aguas. Porque si no sembramos, no hay cosecha. Si no tomas riesgos, nunca sabrás si podrás alcanzarlo. Es decir, iglesia, asumir los riesgos considerando la prudencia y la sabiduría de Dios. ¿Escuchó eso? Asumir los riesgos considerando la prudencia y la sabiduría de Dios. Por el hecho de que la vida es incierta, no quiere decir que no vamos a hacer nada. Hay gente que dice, yo mejor no voy a hacer nada porque no sé si voy a estar para dentro de 10 años. Yo mejor no voy a hacer una casa. ¿Para qué? No sé si voy a estar. Si tú no siembras, hermano, no vas a cosechar. Si tú no te atreves, joven, a estudiar, nunca vas a acabar una carrera. Pero si tomas el riesgo, joven, ¿cómo tiene que hacerse? Con diligencia y con prudencia. En los días de Salomón, vaya buscando Primera de Reyes 10:22. En los días de Salomón, muchos comerciantes se aventuraban a enviar sus mercancías por barco a otros países. Salomón tenía esto en mente cuando escribe este pasaje de Eclesiastés. En el tiempo de Salomón, como no había comercio más que a través de barco, la gente se aventuraba a enviar sus mercancías. Ocupaban gente y ponían sus mercancías en un barco y los enviaban a intercambiar a otras partes del mundo. Pero ellos no estaban seguros de que ese barco llegaría a su destino y regresaría, porque en el camino enfrentarían quizás un naufragio, quizás piratas que vinieran y les quitaran su mercancía. Había muchos riesgos, pero dice Primera de Reyes 10:22, porque el rey Salomón tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, Salomón, con la flota de Irán, y una vez, ¿cada cuánto tiempo? Cada 3 años. Salomón juntaba su mercancía, la ponía en el barco y esperaba ¿cuánto tiempo? 3 años. Pero él no sabía si esa embarcación iba a regresar. Pero él corría los riesgos. Porque es mejor sembrar. Porque tienes la esperanza de cosechar.
Imagínense esta idea que es muy de nosotros. Un campesino que tiene 5 costales de semilla de maíz, las tiene allí en su casa, y llega el tiempo de la siembra y las ve, y en su mente dice: es que este año lo veo como que no va a ser muy bueno para la siembra. Mujer, fíjate que no veo que está muy caro todo, ya no vale la pena invertir. Mejor nos comemos los 5 costales de semilla. No voy a sembrar. Ve los costales y este campesino dice: no lo voy a hacer. Él asegura las 5 costales de semilla. Pero cuando se acabe, ¿qué va a pasar? Se acabó. Pero si él toma el riesgo de esos 5 costales, llevarlos a la milpa y sembrarlos, él tiene la esperanza de que esos 5 costales se reproduzcan en 50. Un ejemplo, quizás me equivoco. Si no corre el riesgo, se come la semilla. ¿Y qué pasó? No tiene que comer. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro y plata, marfil, monos y pavos reales. Pero Salomón corría el riesgo. Y lejos de que tengas tu mercancía ahí en tu casa que se está pudriendo, mejor sácala y corre el riesgo de venderla, porque al venderla tendrás una mejor remuneración. Y aplíquelo a cualquier área de su vida. Estos barcos podrían o tenían la posibilidad de naufragar en el texto que estamos leyendo y perder las mercancías. Pero hermanos, iglesia del Señor, el que nada arriesga, nada gana. El que nada arriesga, nada gana. Esto es lo que Salomón dice en el versículo 1. Versículo 2 de Eclesiastés 11. En ese contexto, en esa línea, fíjese lo que dice el versículo 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre él. Lo que dice Salomón en este versículo, en palabras coloquiales, es: no pongas todos los huevos en la canasta. No apuestes todas las canicas. ¿Entendió eso? Si tienes un capital de 50,000 pesos, no lo inviertas todo. Sé prudente, arriésgate con prudencia y diligencia. Reparta a 7 o a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, si tú eres negligente y no eres prudente y todo lo que tienes lo inviertes, tú no sabes si mañana te dará resultado. Hay una cierta probabilidad, pero no lo sabes. Y esto, hermanos, es muy importante, porque hay cristianos que falta usar la sabiduría. Tienes un poco y lo poco que tienes lo inviertes, porque vino el hermano y te comenzó a hablar. No. Salomón dice: porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hay que ser sabio y prudente. Atrévete a actuar a pesar de los riesgos, pero nunca pongas todos los huevos en la canasta. ¿Entendió eso? Espero que después de esto no encontremos hermanos que digan: pastor, me pasó esto. No, prudencia y diligencia. Versículo 3. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Salomón en este versículo 3 y 4, dice el 4: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Lo que Salomón tiene en mente son los agricultores de Palestina, que ellos, antes de poder sembrar, consideraban, en aquel tiempo ellos sabían de las cuestiones meteorológicas. Lo que Salomón tenía en mente es que los palestinos agricultores, antes de sembrar, tenían que ver si los cielos parecieran buenos para sembrar y que no hubiera viento. Porque en aquel tiempo ellos sembraban y aventaban la semilla y se esparcía, pero si venía el viento se la llevaba y no caía donde debía de caer. Eso estaba en la mente de Salomón. Entonces dice el versículo 3: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar de que el árbol cayere, allí quedará.
cosas que pudieran pasar. Hay personas que piensan y dicen lo siguiente: si yo no veo las condiciones necesarias para hacer algo, no lo voy a hacer. ¿Escuchado a esta gente? Si yo no tengo un buen ingreso, si no tengo salud, yo no me voy a arriesgar a hacer un negocio. Si no tengo yo el recurso, si mis padres no tienen el recurso para estudiar, pues yo mejor no voy a estudiar. Y esa gente que piensa así, porque sabe que no tiene todo lo necesario, no se atreve a tomar el riesgo. Yo conozco, en la parte que trabajamos, yo conozco que hay muchos chicos que no tienen el recurso para estudiar, porque no tienen ni papá ni mamá el recurso para mandarlos a la universidad. Pero ¿sabe qué? Ellos se arriesgan y sin contar con economía toman la decisión de emprender una carrera que no saben si la van a terminar, pero toman la decisión. ¿Y sabe qué? Han acabado una carrera. Lo que Salomón dice: no esperes que las condiciones perfectas decidan tus decisiones. Tómala con prudencia y diligencia. En términos más eclesiásticos, hay gente que dice: voy a esperar el tiempo perfecto para leer la Biblia en mi vida completa. ¿Sabes qué? Nunca tendrás el tiempo apropiado para leer la Biblia. ¿Cuándo hay que leerla? Hoy. Hay gente que dice: a partir de este próximo año me voy a hacer el propósito de orar en la mañana y en la noche antes de dormir. Voy a organizarme. Termina tu año, llega el siguiente año y no encontraste todo en su lugar. Nunca van a ver las cosas correctas, hay que hacerlo hoy. Nunca habrá un lugar o un tiempo perfecto. Sin embargo, hay que tomar la decisión sabiendo los riesgos que tiene el que no tengas todo lo necesario para emprenderlo. Versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Lo que Salomón dice: ustedes no saben y no comprenden cómo el viento o de dónde el viento viene. Ustedes no saben eso. Tampoco saben cómo los huesos crecen en el vientre de la mujer encinta. Mire, yo he visto videos allí ahora en internet donde cómo comienza a gestarse un bebé, pero nadie sabe cómo llega a la vida. Nadie sabe. Lo cierto es que llega. Lo que Salomón dice: como tú no sabes de dónde viene el viento, ni cómo se genera la vida dentro de un vientre, pero Dios tiene control de ello. Tú no sabes de eso. Lo que sí sabes es que Dios es soberano y que Él puede guardar tu vida. Y a nosotros como iglesia del Señor, Dios nos dice: tú no sabes lo que puede pasar mañana. Lo que sí sabes es que Dios estará contigo. Y es más que suficiente. Pablo lo dijo así: todo lo puedo en Cristo. ¿Qué significa eso? Si Cristo está conmigo, puedo enfrentar cualquier problema. Si Cristo está conmigo, con trabajo o sin trabajo, yo sigo adelante. Lo más importante es que Cristo esté conmigo. Versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde, ¿qué dice, hermanos? Lo que quiere decir este versículo: pon toda diligencia y todo esfuerzo que emprendas, hazlo con prudencia. Es decir, por la mañana tú siembras, y por la tarde, ¿qué? No dejes reposar tu mano, no dejes de hacer las cosas con constancia. En términos prácticos, otra vez los jóvenes, si están estudiando, si ya pasaron el primer semestre, ¿qué sigue? El segundo semestre. Si ya sacaste la carrera, ¿qué sigue? Titúlate. No dejes reposar tu mano, sigue adelante, pero con prudencia y diligencia. Hay riesgos, pero no podemos dejar las cosas pasivas, lo que Salomón está diciendo.
Dice Colosenses 3:23, no lo busques, se lo leo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Cuánto? Y si ese todo tiene que ser la parte de papá y de mamá, ¿cómo hay que hacerlo? Como para el Señor. Hay que ocuparnos en las cosas. Todo lo que se emprenda en la vida, hermanos, hay que hacerlo con todo el esfuerzo para alcanzarlo. Cuando yo les leía la historia a ustedes de estos 5 misioneros, ¿lo hicieron a medias? No, lo hicieron con todo su esfuerzo, su misma vida la expusieron porque ellos lo hacían para el Señor. Yo no logro entender a aquellos que dicen voy a hacer las cosas a ver si se puede. O hay gente que todavía es más espiritual y dicen lo siguiente: yo le dejé a mis hijos a Dios, que Dios los ayude. No se los dejes a Dios, tú haz tu parte. Yo le dejé a Dios que se ocupe de mi trabajo. Suena muy espiritual, ¿verdad? Pero muy negligente. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué produce Dios en cada uno, hermanos? Y si ya Dios produjo en ti eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que nos toca. No dejarle todo a Dios. Si ya Dios te dio la vida y la salud, hoy en la mañana puso en ti el querer como hacer para llegar al templo, y ahora ya sabes de Dios, pon en práctica lo que Dios ha dejado. Segundo de Samuel 10:1. Vaya conmigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente. Lo que dice Eclesiastés 11:6, que no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Es decir, en la vida habrá circunstancias en las cuales no sabrás, tienes un problema, pero tienes que actuar y dejarle el resultado a Dios. Vea este ejemplo, ponga mucha atención. Tenemos el caso de Joab. David había enviado un grupo de soldados para que llevaran presente. Cuando llegan con Joab, los trasquila, los maltrata y los envía de regreso. Entonces David va en contra y se da cuenta ahora de que tiene que enfrentar a los amonitas y a los sirios. Ese es el contexto del pasaje. ¿Ya lo tiene? Déjeme leerle del versículo 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob, y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Isbod 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob y de Isbod y de Maaca estaban aparte en el campamento. Estaba ahí. Era una lucha. Tenían enfrente a los asirios y a los amonitas. Una circunstancia difícil para Joab. Tiene que enfrentarla. Vea lo que hace Joab. Versículo 9. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Tiene un problema Joab. Tiene enfrente un ejército y otro atrás. Tiene que salvaguardar a la gente que va con él. Son minoría. Versículo 10. Divide a los israelitas, dice, a los valientes, versículo 10,
Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai. Es decir, Joab con su hermano le dice: tú tienes la mitad y tú enfrenta a Abisai y yo atrás. Y vamos a respaldarnos los dos, a enfrentar al enemigo y cuidarnos. Tú me cuidas a mí y yo te cuido a ti. Versículo 10. Y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. ¿Tú qué? Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, ¿qué dice? En la vida hay riesgos en los cuales tú no puedes hacer todo. Buscas a un hermano y le dices: mira, hermano, si yo no puedo con lo que tengo, tú me echas la mano. Y si tú no puedes, yo te la echo. Pero tomas la decisión de seguir adelante. Es el caso de Joab. Versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. ¿Me ayuda a ver el final? Tomaron un riesgo, no sabían los resultados. ¿A quién se lo dejaron? A Dios. ¿Sí logra verlo? Tomaron un riesgo, pero cuando tomaron el riesgo lo hicieron con diligencia y prudencia. Si van contigo, yo te cuido. Si vienen conmigo, tú me cuidas. Pero el resultado se lo dejamos a Dios, porque de Él es el futuro. Joab no tenía ninguna garantía de que ganaría la batalla. Lo que sí hizo es una estrategia, cómo la enfrentaría. Pero le dejó todo en las manos de Dios. Es como el estudiante: Señor, tú sabes que yo no tengo para estudiar. Yo voy a emprender una carrera, no tengo el recurso, pero pongo en tus manos mi proyecto de vida. Y Dios guarda. En la vida, hermanos, solamente hay dos opciones, dijo Jim Elliot: arriesgar o desperdiciar la vida. ¿Escuchó eso? En la vida solamente hay dos opciones: arriesgar o desperdiciar la vida, y no hay más. Y esas dos opciones, hermanos, está para usted y para mí el día de hoy. O arriesgamos o desperdiciamos lo que tenemos de vida en este día. Vamos a dejarlo ahí, póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias. Concluiremos, si Dios quiere, el próximo día domingo. Oro a Dios de que esto le ayude en su vida y que sea una palabra que ilumine su caminar. Incline su rostro. Eterno Dios y Padre que estás en